Bueno, entonces, hoy, siguiendo nuestro estudio de los hechos proféticos, vamos a ver cómo empezar a ver los hechos con los que se cumplió la profecía de las 8 iglesias. Y ya este diagramita lo vieron, donde está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, y finalmente la iglesia triunfante, o sea, los sellados del pueblo de Dios que van a ir con Jesús a llamar al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. En la batalla final, todos los reyes de la tierra y todas las rameras pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son los llamados y elegidos y fieles. Son parte de las primicias de la esposa del Cordero. Ahora, Éfeso comenzó en el año 31 y terminó en el año 100 cuando murió Juan. Y después vino el periodo de Esmirna, que terminó con 10 años de persecución. Y esa persecución, como había sido anunciada, empezó en el año 303 con los decretos de Diocleciano, cuando él estableció el exterminio de los cristianos, y terminó el año 313, exactamente 10 días proféticos después, cuando Constantino decretó libertad religiosa y sedujo a los apóstatas. Y ahí viene el periodo de Pérgamo, el periodo que tenemos que observar claramente para ver qué pasó ahí. Y sabemos que en el 321 Constantino decretó el descanso dominical obligatorio en el Imperio Romano, que es justamente el tipo de la ley dominical pasiva. Y sabemos que Silvestre I trasladó el sábado al domingo, empezando a hacer la obra que había anunciado la profecía. Todavía no era papa, porque Constantino no le había dado los atributos de sumo pontífice romano, pero ya empezó a hacer la obra que Dios había indicado que tenía que hacer. Y en el 325, Constantino convoca el Concilio Ecuménico de Nicea y ahí nace esa vez como la conocemos nosotros, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y después siguen los eventos, pero ya entramos en el periodo de Tiatira. Vamos a tratar de ver la mayor cantidad de eventos que podamos hoy hasta llegar al tiempo de Pérgamo, y después seguiremos. Como Dios les mostró en Ajuay, y lo vimos la semana pasada, Roma buscó borrar de la historia la existencia de la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia del Desierto, que fue sostenida por Dios por 1260 años en los periodos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, hasta que Roma logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y solo quedaron unas pocas huellas de su existencia. Como escribe Elena, la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas de su existencia. ¿De quién? Del pueblo de Dios, de la verdadera Iglesia de Cristo, que pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. O sea, ¿dónde las vamos a ir a buscar? Ahí. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente, se forzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. ¿Qué libros? Los libros de historia que contaban lo que había pasado fueron todos quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Y esto es la historia, lo que Dios le mostró a Ajuay, está en el conflicto de los siglos, página 66. Y estas huellas de su existencia y de cuál era su fe, aún podemos encontrarlas en los pocos escritos que se conservaron con las acusaciones de sus perseguidores, la mayoría de ellos en los edictos del Imperio Romano, que iban siendo recopilados como parte del derecho romano y no podían ser destruidos.
Esa es la ventaja. Ahí es donde vamos a encontrar más información. Y empezamos por Éfeso. Éfeso es la primera etapa de la iglesia primitiva, el tiempo de la iglesia apostólica, mientras hubo apóstoles en medio de la iglesia. Y el mensaje de Jesús es claro, nos muestra que Satanás trató de corromper la fe de la iglesia primitiva enviando falsos apóstoles, pero no lo logró, porque los miembros de la iglesia primitiva los probaron con las palabras de los dos testigos. Escribe a la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora, eso es lo que hizo la iglesia primitiva desde el año 31 hasta el momento en que en el año 93, cuando Jesús le manda este mensaje y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, lo que hiciste trabajando, lo dejaste. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ahora, ¿qué significa dejar su primer amor? No significa apostatar. No implica que su fe haya sido corrompida. ¿Por qué? Porque nadie pudo corromperla. Simplemente, como Juan explica en el último capítulo del Evangelio de Juan, ellos se estaban desanimando porque pensaban, al escuchar las palabras que Jesús le había dicho a Pedro, cuando Pedro le preguntó qué iba a pasar con él, y Jesús le dijo que lo iba a seguir, dando a entender que iba a morir como él, y cuando él le preguntó: ¿y qué pasará con con Juan? Y Jesús le dijo: si quiero que quede hasta que yo venga, queda a ti. Entonces ellos habían pensado que Jesús iba a venir antes de la muerte de Juan. Pero no iba a ser así. Y cuando se enteraron que no iba a ser así, se estaban desanimando. Ahora, pero cuando escucharon este mensaje de Jesús, retomaron su primer amor y empezaron a hacer las primeras obras. Y justamente cuando murió Juan, estos miembros de la iglesia primitiva, porque no había otra iglesia, son los que, de estar en la etapa de Éfeso, pasaron a ser parte de la iglesia de Esmirna, porque eran los mismos miembros, no había otros. ¿Qué hice acá? Salté adelante, no sé qué hice. Bueno, vamos por acá. Ok. Entonces estamos aquí durante Éfeso. Entonces, como Jesús lo escribió y como lo haría en el tiempo de la apostasía, Satanás buscó corromper la fe de la iglesia primitiva por medio de falsos apóstoles, falsos enviados de Jesús, que guiados por espíritus seductores, aquí me falta la S, traían nuevos mensajes y doctrinas de demonios, como lo hacían los gnósticos, pero no lo logró. Con los dos testigos en sus manos, los verdaderos cristianos los probaron a la ley del testimonio de los profetas y los hallaron mentirosos. Aún antes de la muerte de Pablo, en el año 67, ya había habido intentos de corromper la fe de la iglesia, primero por los judaizantes y luego por falsos maestros que, como él y Juan lo identifican, fíjense, esto está en la Biblia, está registrado en el Nuevo Testamento, comían lo sacrificado a los ídolos por los filósofos paganos y buscando explicar filosóficamente el misterio de la piedad, se volvían al politeísmo y dejaban de creer que solo hay un Dios, el Padre. Esto lo encontramos en 1 Corintios 8, del 4 al 7. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, este era el concepto que tenían ellos. No hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo,
Yo les compartí la pantalla. Por favor, fíjense si pueden arreglarlo en su propio celular o en su propia PC, porque creo que todos están viendo la pantalla. Pero entonces sigo leyendo lo que dice Pablo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Aquí le está hablando Pablo, a los griegos. Y comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y dejan de creer que solo hay un Dios, el Padre, como predicaba Pablo, y empiezan a creer que hay muchos. Y caían en el politeísmo, en el paganismo. Y en 1 Timoteo 2:5, Pablo dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si nosotros seguimos lo que dice Pablo, para él había un solo Dios, el Padre. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, si hay un solo Dios, ¿quién se hizo hombre? Y esto es interesante. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y si hay un solo Dios, ¿qué Dios se manifestó en carne? Ese único Dios, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas son algunas de las cosas que quedaron en el Nuevo Testamento y que nos llaman la atención. Ahora, como dice Pablo en 2 Corintios 11, del 2 al 4, los falsos maestros querían introducir a otro Jesús, a otro espíritu y otro evangelio en la iglesia. Porque os celo con celo de Dios, porque le está hablando como judío, porque por volverse a los ídolos despertaron a celos a Dios y Dios los dejó. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y habían ido predicando a otro Jesús, que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, el espíritu que lleva a los falsos maestros, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo estaba preocupado porque eso estaba pasando con los hermanos de Corinto, y él todavía estaba vivo. Y Juan, lo dice en 1 Juan 1:3, dice lo siguiente: que guiados por el espíritu del anticristo, que son los espíritus de demonios, que los hacían parte de la sinagoga de Satanás, algunos negaban que Jesús vino en nuestra carne y venció al pecado en la carne. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, todo aquel que dice que Jesús no vino en nuestra carne no es de Dios. Y esto es muy claro. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, esta era alguna de las cosas que trataron de introducir en el tiempo de Éfeso. Y a finales del siglo I aparecieron los cultores seguidores del gnosticismo, que es una ciencia que mezclaba sincréticamente la meditación oriental, las ideas dualistas de Zoroastro, que era, digamos, el líder religioso de Medo-Persia, y la filosofía griega de Platón, todas ellas cosas sacrificadas a los ídolos y a los demonios, y la mezclaban con un supuesto cristianismo. Esta ciencia lograba que, como sucedió con Adán y Eva en Edén, los que la practicaban en sus meditaciones tuvieran sesiones espiritistas en las que, sin la participación de la conciencia racional, se relacionaban con el que ellos llamaban el Dios supremo y oculto, que no son otros que Satanás y los demonios.
Este Dios entraba en ellos y ellos obtenían experiencias místicas y conocimientos con la iluminación de sus mentes por el Ser Supremo. Ahora, y esto lo llamaban cristianismo. Entonces, y esto es la definición que encontramos del gnosticismo. El gnosticismo del griego antiguo, gnóticos, tener conocimiento, es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la Iglesia. Viendo la existencia material como defectuosa y malévola, la cosmología gnóstica generalmente presentaba una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola, en ocasiones asociada con Yahvé en el Antiguo Testamento, con Jehová, quien es responsable de crear el universo material. ¿Qué decía? Ahora, el universo material es corrupto y el malévolo que lo creó es quien es Jehová. Pero hay un Dios oculto y mayor que esta deidad malévola, que el Dios de Israel. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema, en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. O sea, el conocimiento que le dan ¿quién? El Dios que entienden ellos. Esta es la meditación que practicaban los gnósticos. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se necesita a Cristo. Y esto es llamativo. Pero esto es lo que enseñaban. Porque eso pasaba. Entonces, si un oriental, sin conocer a Cristo, llega a conocer meditando a este Dios, se salva. El gnosticismo es una mística esotérica de salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista, que esto es lo que creó Zoroastro, o que Satanás inspiró a Zoroastro. El bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo. ¿Y quién es el ser supremo para ellos? Ese Dios supremo, que es ¿quién? Que es Satanás. El espíritu frente al cuerpo y el alma. El término proviene del griego gnostikismos, que es gnosis, conocimiento. Ahora, entonces como vemos, lo importante para ellos era recibir el espíritu y obtener conocimiento del Dios Supremo sin necesidad de entender doctrina. Como veremos, esta es la esencia del comunismo moderno, de los que quieren enterrar a los cadáveres de los dos testigos, y es contraria a la verdadera fe. Porque ¿qué dicen los comunistas modernos? Lo importante es que tengamos el espíritu. ¿Qué nos dividen? Las doctrinas. Pero si tenemos al espíritu, ya estamos unidos en el espíritu, dicen. Ahora, ¿pero qué espíritu tienen todos ellos? Y ese es el tema delicado. Por eso hay que predicarles el mensaje del tercer ángel. Pero la verdadera fe, como dice Pablo en Romanos 17, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por una experiencia mística, porque eso es lo que producen los espíritus seductores. Posteriormente, en el siglo XVI, Ignacio de Loyola redescubrió este tipo de meditación y empezó a practicarla en sus ejercicios espirituales. De ese modo creó las meditaciones ignacianas y empezó a enseñárselas a los miembros de la Orden de los Jesuitas, la Compañía de Jesús, y ellos empezaron a practicarlas e introducirlas en medio de las iglesias protestantes, como parte de la obra de la Contrarreforma, con el objetivo de transformarlas en parte de la sinagoga de Satanás. Como Dios le mostró a Ahuay, cuando llegara el tiempo de la apostasía Omega, como Israel en Sittim, el pueblo antista se mezclaría y contaminaría con mujeres. Entonces, esta ciencia maravillosa también llegaría a estar en medio de la iglesia adventista y adoptaría la forma de la Omega, de las herejías mortíferas sobre la presencia
y la personalidad de Dios. Esa sería una de las causas por la que muchos adventistas también serían hechos parte de la sinagoga de Satanás. Por eso hay que tener en cuenta qué pasó en la historia, porque Satanás busca hacer lo mismo, repetirlo. Y hay que tener cuidado, porque esta ciencia ya está en medio de la iglesia adventista. Y por un tiempo fue enseñada en Andrews a los adventistas que estudian teología. Por eso este es un tema muy delicado, porque ya está en medio de la iglesia adventista. Ahora, vamos al tiempo de Esmirna. Cuando muere Juan, empieza el periodo de Esmirna. La primera generación de Esmirna es la última de Éfeso, menos Juan. Son los cristianos que recuperaron su primer amor, hacen las primeras obras y son ricos, a pesar de la pobreza material que padecerán en medio de las persecuciones de la bestia romana. Entonces, durante el periodo de Esmirna, la Gran Babilonia se embriaga de la sangre de los mártires de Jesús. Pero todavía no existe, fíjense, la Iglesia Católica. Pero la Gran Babilonia se embriaga de sangre. Entonces, eso ocurre entre el año 100 y el año 313, en el que, inspirado por Satanás, Constantino detiene la persecución. En este periodo del dragón, con su sexta cabeza, el Imperio Romano, y su mujer, la Gran Babilonia, con su sexta cabeza, la religión pagana del Imperio Romano, la mujer Jezabel, porque la mujer Jezabel es la única y sentada sobre el sexto monte, persiguieron a la iglesia primitiva. Finalmente, buscaron exterminarla usando las fuerzas del Imperio Romano. En los 10 años finales del periodo de Esmirna, la iglesia fue probada, zarandeada, y se manifestó la apostasía en los hombres que, para salvar sus vidas, se postraron ante los dioses de Roma y los adoraron. Y leemos en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Sí, vamos a compartir el material en PDF. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces esta iglesia era perseguida por el Imperio Romano, pero había algunos que se decían ser cristianos y no lo eran. Eran sinagoga de Satanás, pero querían corromper ¿a quién? Al pueblo de Dios, incluso la persecución. Y Jesús le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Sí, después lo vamos a poner y vamos a tratar de enviárselo al WhatsApp. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. O sea, los 10 días de persecución finales. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque los mártires son vencedores. Ahora, ¿quiénes eran los que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás? Evidentemente, como después del año 70, después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, había terminado la persecución de los cristianos por parte de los judíos, no se trataba de judíos, o sea, de judíos carnales, de hijos de padres judíos. Ahora, estos falsos judíos eran los que se decían ser cristianos o judíos, porque en la profecía los judíos pasaron a ser un símbolo de cristianismo, como lo usa Pablo, para buscar corromper al pueblo de Dios. O sea, se decían ser cristianos para buscar corromper al pueblo de Dios, como inicialmente lo hicieron los gnósticos, pero no eran cristianos. Algunos de ellos son los que querían introducir en medio de la iglesia cristiana las ideas y conceptos filosóficos con los que los paganos definían sus dioses, los dogmas filosóficos que definían unos hombres y otros adoptaban como verdad, y posteriormente fueron usados en el tiempo de la apostasía y obra de Balaam. A ellos la iglesia de Roma los llama padres de la iglesia,
Fíjense a estos que Jesús llama sin agua Satanás. Podemos ver en la historia que Roma los llama padres de la iglesia, entre los cuales están Tertuliano y los miembros de la escuela de Alejandría, donde se buscaba unir el helenismo, el gnosticismo y el cristianismo. Y fíjense lo que dice Elena Juan en el Conflicto de los Siglos, páginas 62 y 63. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos, que se hacían judíos, se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron, dice Elena, graves errores en la fe cristiana, introduciendo estos conceptos filosóficos. Ahora vamos a lo que es la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría o escuela neoplatónica de Alejandría fue una corriente de filosofía que se desarrolló en el Egipto helenístico y romano entre los siglos III y VII después de Cristo, caracterizada por la tendencia a la erudición y al sincretismo entre ideas filosóficas. ¿Qué significa sincretismo? Mezclar, unir. Entre ideas filosóficas tomadas del neoplatonismo y la filosofía de Aristóteles y religiosas, procedentes del gnosticismo y el cristianismo. O sea, ¿qué hacían? Mezclaban cosas sacrificadas a los ídolos con las cristianas. Su actividad concluyó con la conquista musulmana de Egipto. Entonces, si tomaban cosas sacrificadas a los ídolos, eso contaminaba todo lo que ellos presentaban. Y ese era el problema. Estas son las cosas sacrificadas a los ídolos que Pablo les había dicho a los griegos y romanos que no utilizaran las cosas que los habían transformado en parte de la sinagoga de Satanás. Como leemos cuando Pablo le habla a los romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desforraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y quién eran estos sabios? Los filósofos griegos y los romanos que abrevaban en la filosofía griega. Y cuando le habla a los griegos, Pablo se lo dice claramente. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O sea, por ejemplo, los ídolos griegos, Apolo, Hermes, Zeus, Hades, etc. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Lo que los filósofos gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. A esta escuela pertenecían los apóstatas que, haciendo la obra de Balaam, ayudaron a Constantino en su misión de unir al cristianismo y el paganismo en una única religión ecuménica y sincrética. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al tiempo de Pérgamo. Y Jesús habla de 10 años finales de tribulación del periodo de Esmirna. Como había sido anunciado en la profecía de Daniel 11, el rey del norte, el emperador romano, en ese tiempo, se contristaría por lo que estaría sucediendo en el imperio y se enojaría contra el pacto santo, contra el pueblo de Dios. Como resultado, y como Jesús lo había anunciado, el imperio romano perseguiría y asesinaría al pueblo de Dios en los 10 años finales del periodo de Esmirna, en los que se manifestaría la apostasía. Y fíjense que tenemos que poner en paralelo y línea sobre línea todas estas profecías porque se refieren al mismo periodo. Y leemos en Daniel 11:30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y Quitim es un símbolo del extranjero. Y él se contristará y se va a enojar el rey del norte, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, porque le va a echar la culpa al pacto santo, al pueblo de Dios, y hará según su voluntad. Y después
Volverá pues, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Eso es lo que dice Daniel 11:30. Entonces, ¿qué significa vendrán contra él naves de Quitim? En el año 303 el emperador era Diocleciano y bajo su mando el imperio estaba siendo amenazado y sus fronteras se habían vuelto inestables. O sea, ¿y qué pasaba? Porque ellos creían que los dioses los protegían. Buscando defender las amplias fronteras del imperio de sus enemigos, simbolizados en la profecía como viniendo de Quitim, Diocleciano constituyó una tetrarquía formada por 4 reyes y le dio autonomía en su región a cada uno de los emperadores. Maximiano en Occidente, gobernando desde Milán; Constancio, yerno de Maximiano, en Galicia y Britania; Diocleciano en Bizancio, él reinaba desde Bizancio, desde Constantinopla; y Galerio, yerno de Diocleciano, en Siria, Palestina y Egipto, y en el norte de África. Cuando Diocleciano había vuelto de varias campañas militares, en las que tuvo que sofocar revueltas en Egipto y conflictos con los persas y la tribu de los sármatas, que estaban invadiendo el imperio por el Danubio húngaro, mientras que Maximiano tuvo que emprender campañas en contra de sajones, francos y alamanes, esta última con la ayuda de Diocleciano. Entonces, ¿qué pasaba? Por todos lados los atacaban. Esto hizo que el Rey del Norte se contristara por lo que estaba ocurriendo, porque los dioses lo permitían y quería saber qué pasaba. Ahora, como decía Jesús, se enojaría contra el pacto santo. Según los datos históricos que han llegado a nuestros días, fue Galerio el que incitó a Diocleciano a perseguir a los cristianos, o sea, el yerno de Diocleciano, que estaba gobernando Egipto y, digamos, Siria, acusándolos de ser la causa por la cual los dioses de Roma no estaban protegiendo al imperio. La causa de que Apolo, al que Jesús identifica en la profecía del Apocalipsis como el ángel del abismo, Satanás, no los podía proteger ni aconsejar por medio de su oráculo. Entonces vamos a ver lo que está registrado en la historia. Según Lactancio, Diocleciano y Galerio discutieron sobre la política imperial hacia los cristianos durante ese invierno. Diocleciano argumentaba que bastaría con prohibir a los cristianos trabajar como funcionarios o en el ejército para recuperar el favor de los dioses. Pero Galerio quería ir más allá y defendía la exterminación. O sea, hay que exterminarlos, decía Galerio, para que los dioses nos devuelvan su favor. ¿Y para el bien de quién? Del imperio. Los dos hombres acudieron a pedir consejo al oráculo de Apolo en Dídima, el cual contestó que los justos sobre la tierra dificultaban la habilidad de Apolo de aconsejar. El término justo, según su interpretación, interpretaron miembros de la corte de Diocleciano, solo podía hacer referencia a los cristianos del imperio, consiguiendo persuadir a Diocleciano para que accediera a las demandas de una persecución universal en todo el imperio. El 23 de febrero de 2003, Diocleciano ordenó que la recién constituida iglesia de Nicomedia fuera arrasada. Exigió que se quemaran sus escrituras y que se requisara todo lo de valor para el tesoro imperial. Al día siguiente, Diocleciano promulgó su primer edicto contra los cristianos. En él, Diocleciano ordenó la destrucción de las escrituras cristianas y de sus lugares de culto a lo largo del imperio, prohibiendo a los cristianos reunirse para celebrar los actos litúrgicos. Entonces, y esto es lo que originó la persecución y martirio de los cristianos. Y respecto a esto, vemos en la visión que Dios le dio a Nahuay sobre la gran apostasía, cómo se lo mostró de forma simbólica, que está en Primeros Escritos, página 211 al 212. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, o sea, las imágenes de sus dioses. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Fíjense que Dios le estaba mostrando a Elena de Huay cuál es la bandera que tiene que elevar el pueblo adventista. El pueblo adventista cuando recuperara el conocimiento de la fe de la iglesia primitiva, porque no puede elevar otra bandera, tiene que ser esta.
Una bandera de un blanco puro, sin ningún tipo de imágenes, sobre la cual solo hay una inscripción: pureza y santidad a Jehová, la inscripción que tenían los sacerdotes en su mitra. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza del final del periodo de Mema. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y, sin embargo, la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Y en el edicto de tolerancia de Nicomedia del año 311, que no entró en vigencia por la inmediata muerte de Galerio, encontramos un claro testimonio de lo que, en cumplimiento de la profecía, ocurría en esos días. Fíjense que esto es un testimonio no de un cristiano, de un pagano, y está registrado en los edictos del Imperio Romano. ¿Y qué estableció Galerio? Entre todo lo otro que por el bien y la prosperidad de la cosa pública dispusimos, porque él es el que incitó a Diocleciano a asesinar a los cristianos, y Diocleciano ya había muerto, entonces él estaba hablando como la cabeza del imperio. Quisimos en el pasado armonizar todas las cosas con el derecho y el orden público romano tradicional. También buscamos que incluso los cristianos que habían abandonado la religión de sus ancestros se reintegrasen a la razón y al buen sentido. Entonces, ¿qué buscaban? Que los cristianos volvieran a la religión pagana del Imperio Romano. En efecto, por algún motivo, la voluntad de los cristianos fue por su propia obra plagada de tal manera y fueron presa de tal tamaña estupidez que abandonaron las instituciones ancestrales que quizás sus mismos antepasados habían instituido. ¿Qué estaba diciendo? Que muchos de estos cristianos eran aristócratas romanos, hijos de los que habían creado el imperio. En su lugar, por su propio capricho y como bien les pareció, adoptaron y siguieron leyes propias, congregándose en varios lados como grupos separados. O sea, se separaron de la región pagana, como Dios los llamó a separarse. Así, cuando con tal finalidad pusimos en vigor nuestras leyes para que se conformasen a las instituciones tradicionales. Ahora, fíjense, esto es lo que hacen todas las bestias. Obligan a los hombres a adorar o a tener una religión. Muchos se sometieron por el miedo, dice. Entonces acá hay muchos de los cristianos, especialmente en Roma, que se sometieron por el miedo. Otros fueron incluso abatidos, porque los que no se sometían eran muertos. Aún así, muchos perseveraron en su propósito y constatamos que no observaban la reverencia a los dioses de la religión de vida, ni tampoco aquella del Dios de los cristianos. O sea, ¿qué pasó? Después de salvar su vida, dejaron de adorar a los ídolos, porque lo adoraron una vez para salvarse, y después no los adoraron más, porque no creían en los ídolos. Y tampoco adoraban al Dios de los cristianos, dice Galerio. Y acá viene lo llamativo. Habida cuenta de nuestra gran clemencia e inveterada costumbre de indulgencia que ejercitamos frente a todos los hombres, creemos que debemos extenderla también a este caso. De tal modo, pueden nuevamente los cristianos reconstituirse así como sus lugares de culto. ¿Por qué? Porque no había quedado ninguna iglesia en pie y los cristianos no podían reunirse públicamente, siempre que no hagan nada en contra del orden público. Por medio de otra carta indicaremos a los magistrados cómo deben conducirse. En razón de esta, nuestra benevolencia, deberán orar por nuestra salud y la del imperio. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Entonces, ¿qué les pide Galerio ahora a los cristianos? Que oren por la salud de ellos y la del imperio, para que el imperio pueda continuar incólume y para que puedan vivir en seguridad en sus hogares. Ahora, pero Galerio es el que había llevado a Diocleciano a preguntarle a Apolo, ¿qué pasó? Entonces este edicto se dicta en Nicomedia a un día de las calendas de mayo, en nuestro octavo consulado y en el segundo de Máximo
Lactantius. Hay un micrófono abierto, si alguno lo puede cerrar, por favor. Entonces, el edicto de Galerio indica que los cristianos abandonaron las instituciones ancestrales, que quizás sus mismos antepasados habían instituido, y mostrando que algunos eran aristócratas romanos. Y, bueno, y muchos se sometieron por miedo y se postraron ante los dioses de la región de vida. O sea, ¿qué hicieron? Apostataron y adoraron a los ídolos. Y otros fueron abatidos por mantenerse fieles, como dice Galerio, a el Dios de los cristianos. Y esto es llamativo, porque cuando habla de los dioses, después habla de el Dios, porque él sabía que los cristianos tenían un solo Dios. Y aunque no le indica el edicto, algunos de los que permanecieron fieles sobrevivieron, porque se escondieron en las catacumbas y otros lugares. El emperador, es interesante que conocía a los apóstatas, a los violadores del pacto, y sabía que, luego de salvar sus vidas, no observaban la reverencia a los dioses de la región de vida, y tampoco aquella del Dios de los cristianos. Sabía que ya no adoraban al Dios de los cristianos. Y luego de visitar la matanza, Galerio quería que los apóstatas reconstituyeran sus lugares de culto y volvieran a reunirse como cristianos. Quería reconstituir la iglesia cristiana en Roma y en todo el imperio. Y esto es llamativo. Y en vez de pedirle a Apolo que protegiera el imperio, quería que los cristianos se lo pidieran a su Dios. O sea, esta era una apostasía abierta ¿de quién? De Apolo. Y esto hizo que Galerio fuera inmediatamente asesinado y su edicto no pudiera ser puesto en práctica. ¿Cómo va a pedirle al Dios de los cristianos que proteja el imperio? Y va a dejar que los cristianos adoren públicamente a su Dios. Y por eso fue muerto. Ahora, lo que sí la profecía es que se entenderá el rey del norte con los que abandonen el santo pacto. Como le indica Galerio, hubo cristianos que apostataron y para salvar sus vidas se postraron ante los dioses de la región romana. Fue a estos apóstatas a los que en el año 313 sedujo Constantino, el rey del norte, y con ellos creó la nueva iglesia de Roma, en el palacio que tenía en Letrán, donde moraba y tenía su trono Satanás. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces los apóstatas, buscando obtener la recompensa que les ofrecía Constantino, hicieron la obra de Balaam. Y llegamos entonces a la época de Pérgamo. Y Pérgamo es un periodo muy cortito, fíjense, del 313 al 325. Son solamente 12 años, ¿no? Donde los apóstatas hicieron la obra que quería Constantino y él alcanzó su objetivo, de unir a todos los paganos y cristianos en una única religión sincrética. En este periodo Constantino sedujo a los apóstatas con sus regalos y promesas de autoridad y poder, y ellos lo ayudaron a disfrazar al Dios de la fortaleza de Dios y de Cristo. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? El Dios de la bestia romana. Y a Jezabel de iglesia. Y leemos en Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y eso se tendría que cumplir literalmente. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y lo repite, porque ellos se estarían reuniendo donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey enemigo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué? Porque el objetivo de Constantino era que los cristianos se unieran a esa nueva religión universal del Imperio Romano. Y necesitaba que los apóstatas convencieran a los cristianos de unirse a esa religión.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, contra los apóstatas, con la espada de mi boca. O sea, ¿para qué pelea Jesús? Para salvar. Entonces, si la iglesia de Roma había algunos que durante la apostasía no habían sido infieles y retenían su nombre y no habían negado la fe, ni siquiera en los días en que los mártires fueron muertos, entre vosotros donde muera Satanás. Pero si ellos no hablaban, Jesús mismo dice, yo pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces vamos a ver un poco todo el significado de estos símbolos. Como podemos ver en las palabras de Jesús, en el tiempo de la persecución hubo mártires que no negaron su nombre ni su fe. Hubo también sobrevivientes que no negaron su nombre ni su fe. Y hubo apóstatas que salvaron sus vidas negando su nombre y su fe, arriando la bandera en blanco puro de la iglesia primitiva. Por eso, en esta iglesia había dos tipos de personas, los apóstatas y los fieles. Cuando en el año 313 después de Cristo Constantino decretó libertad religiosa, los apóstatas que habían abandonado el pacto santo fueron los que se unieron a él, el antitipo de Balac, para hacer la obra de Balac. Y es importante entender que Constantino tenía los dos cargos más importantes del Imperio Romano. Primero, era el emperador romano, el César, la cabeza política de la bestia romana, al que los romanos veneraban como el hijo de los dioses, y era el sumo pontífice romano, con el que se comunicaban los dioses, la cabeza visible de la religión pagana del Imperio Romano, a la que Jesús, anticipando la obra que haría, llamó la mujer Jezabel, porque la mujer Jezabel es la región pagana del Imperio Romano durante todo el tiempo del Imperio Romano, desde el 168 a.C. hasta 1798 después de Cristo, hasta que desapareció la bestia romana. Cuando Satanás cambió de estrategia, fue él el que se le apareció a Constantino, simulando la aparición de Jesús a Pablo, para mostrarle cuál era el camino que debía seguir para derrotar a los cristianos. Ahora, y esto es lo que Dios le mostró en el Juay. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. En vista de esto, dice Elena, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. O sea, ¿cuál fue el propósito de Satanás? Introducir su bandera. La bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, en medio de la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Y los primeros que fueron presas fácil de Satanás fueron los apóstatas. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver cuál era la bandera con las imágenes del sol, la luna y las estrellas. Como los medopersas, los mitraístas, los adoradores del dios sol invicto, adoraban al dios sol, a Baal, y usaban cruces como símbolos del sol y de las estrellas, los hijos del dios sol y la diosa luna, como vemos en estas imágenes. O sea, fíjense, la iglesia primitiva no usaba ningún tipo de símbolo, menos cruces. ¿Por qué? Porque este era un símbolo pagano. De ahí el significado de la visión de Constantino, la imagen a la que Roma llama Dios y Cristo. Constantino vio el sol con una cruz en el medio, símbolo de estar viendo ¿a quién? Al hijo del sol, que salió del sol, al dios hijo del dios sol y la diosa luna. Vio el símbolo de Mitra, el Cristo babilónico. Acá hay una imagen romana de el dios sol invicto, Deus Soli Invictus. Y acá hay una escultura donde acá tenemos al dios sol en el cielo, acá tenemos a la diosa luna, fíjense que está la luna, y están
las estrellas en las manos de la luna, que son los hijos del dios Sol y la diosa Luna. Y entre ellos había una especial que era Mitra, el dios Hijo, que se había encarnado como hombre según la tradición. Y a Mitra adoraba a Constantino. Entonces cuando él vio el Sol, ¿quién es Sol? Es Baal. Y con la cruz en el medio, ¿qué quiere decir? Que es un hijo del Sol. Y ese es el símbolo que Satanás le dio a quién? A Constantino. Y cuando vio Constantino eso, y arriba tenía una escritura que decía Hijo Signo Vinces, o sea, con este símbolo vencerás. Y a partir de ese momento, Constantino se convirtió en un cruzado y empezó a ponerle cruces, como haría el ejército romano después, a los escudos de sus soldados y la vestimenta de sus soldados. Entonces vamos a la leyenda, lo que cuenta justamente la historia. Hijo Signo Vinces. Hijo Signo Vinces es una traducción en latín de la frase griega que significa con este signo vencerás. Según la leyenda, Constantino I adoptó esa frase griega como lema después de su visión de un crismón, porque este símbolo ahora lo llaman símbolo de Cristo, un crismón, en el cielo justo antes de la batalla del puente Milvio contra Magencio, el 12 de octubre del año 312. El símbolo del cristianismo primitivo consistía en un monograma compuesto por las letras griegas Chi y Rho, los dos primeros nombres de Cristo en griego. En épocas posteriores, el crismón IHS representaba las tres primeras letras de Jesús en griego latinizado y el signo de la leyenda. Ahora, esta letra, la XP, nunca fue un símbolo del verdadero Jesús. Es un símbolo del Cristo falso. El historiador Eusebio de Cesarea dice que Constantino fue marchando con su ejército. Eusebio no especifica la ubicación del evento, pero claramente no lo es en el campamento de Roma. Cuando levantó la vista al sol y vio una cruz de luz por encima de ella, y con él las palabras griegas, por esto la victoria, a menudo dictadas en latín Hijoc Signo Vinces. Al principio Constantino no conocía el significado de la aparición, pero en la noche siguiente tuvo un sueño en el que Cristo, ¿quién le dio el sueño? ¿Cristo? No, su Dios, porque era el sumo pontífice pagano. Satanás le dio el sueño, en el que Cristo le explicó que debía usar el signo en contra de sus enemigos. Eusebio sigue a continuación para escribir el lábaro, el estándar militar utilizado por Constantino en sus guerras contra el Licinio, tarde, mostrando el signo del crismón, porque empezó a usar ese símbolo. Pero eso no tiene nada que ver con Cristo. Es el dios de Constantino, es Mitra. Esta es la imagen del sol, la imagen de Baal, a la que los apóstatas que hicieron la obra de Balaam, cuando se unieron a Constantino, empezaron a adorar llamándola Cristo. Porque Constantino le decía que esta imagen era Cristo. ¿Y ellos para qué? Para lograr justamente unirse a Constantino. Tenían que llamarla Cristo. ¿Y qué quería Constantino? Que ellos hicieran que los cristianos la adoraran. Luego llegaron a adorar todas las imágenes que se pueden encontrar en la bandera negra de los paganos. Y esto es como sigue la visión de Nenehuay, de la apostasía. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que errarían la bandera, aceptarían las propuestas y salvarían la vida. Y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arrearla. Entonces aquí están los apóstatas que se unen a Constantino, arriaron la bandera, negaron el nombre de Jesús, negaron su fe y aceptaron las propuestas de Constantino. Ahora, y como Satanás le había dicho, tuvo éxito. Fíjense, estas son las imágenes con las que la iglesia de Roma recuerda la visión de Constantino y muestra que ella está adorando al Cristo de Constantino.
porque ahí está una hostia con la cruz, que es el símbolo del sol, que le da a comer al pueblo de Dios. Ahí está el IHS, Hijo Signo Vinches, que Satanás le mostró a Constantino, y es la imagen del sol, porque adora al sol, por eso es Babilonia, adora a Baal. Ahí están los altares con las imágenes del sol y las cruces. Ahí está el Papa con el ostensario, o ostensorio, que supuestamente ahí adentro está Cristo. Ahí ponen la hostia. Y ahí está la copa con el vino de Babilonia, con el vino del furor de su fornicación, donde ahí adentro está el sol con la cruz y el símbolo IHS. Y la próxima imagen es el dios de Egipto. Por eso Dios llama la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, porque adora al mismo Dios que Egipto, al dragón. Y pone el sol y lo llama Dios. ¿A quién llama Dios? Al sol, porque ese es el ser divino en su unidad que adora, la esencia, la sustancia de los dioses a los que adora. Y ahí tenemos las imágenes que usa para describir la doctrina de Roma, la creada en el Concilio de Nicea, y que vamos a analizar detenidamente. Como podemos ver en la reforma de Josías, la idolatría de Roma, que hace altares con imágenes del sol y esculturas de la Reina del Cielo, y entierra a sus sacerdotes junto a sus altares, como lo hace en la Basílica de San Pedro, es la misma idolatría que había sido introducida en Israel y en Judá. Ese es el éxito de Constantino. Y leemos en 2 Crónicas 34, el 1 al 5. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 8 años empezó a gobernar, y 8 años más tarde, a los 16, comenzó a buscar al Dios de David su padre, porque se dio cuenta que el pueblo de Israel no estaba adorando al Dios verdadero. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Jerusalén, a Judá y a Jerusalén. O sea, después de darse cuenta cuál era la verdad, a los 12 años de reinado, o sea, cuando ya tenía 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol. Tenía altares como los de Roma y imágenes como los de Roma. Las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, la Reina del Cielo, y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Ese es el tipo de la obra que tendría que hacer la Iglesia de Reforma, la obra que empezó Lutero. Por eso, la mujer Jezabel, la Iglesia Universal o Católica de Roma, es identificada a la profecía como una hija y como parte de la Gran Babilonia, su sexta cabeza, la que se sentaba sobre el monte romano, la cabeza que sufrió la herida de muerte. Vivió, y al sanar su herida de muerte, se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia, y adoraría al dragón junto a ella. Como leemos en Apocalipsis 13, del 3 al 4. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando habla de la tierra, ¿de qué está hablando? De la tierra a donde huyó la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia de Reforma. Ahora, ¿qué pasaría por la obra de la Contrarreforma? Se maravillarían todos los protestantes de Estados Unidos, en pos de la bestia, y adorarían al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y esto es muy importante porque se está cumpliendo en nuestro tiempo. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué pasa si toda la tierra se maravilla en pos de la bestia? ¿Qué pasa con los adventistas de los Estados Unidos, de la tierra? ¿También se maravillan en pos de la bestia? ¿Se maravillaron en pos de la bestia? Tenemos que verlo en la historia. Vamos a la obra de Balaam. Entonces,
la profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis anunciaban que cuando finalizaban los 10 años de martirio, con los que terminaría el periodo de Esmirna y comenzar el periodo de Pérgamo, el rey del norte seduciría a los cristianos que abandonaran el Santo Pacto y con ellos crearían las tropas con las que buscaría engrandecerse hasta el ejército del cielo, las fuerzas con las que pelearía en contra del pueblo que conocía a su Dios, en contra de los santos del Altísimo, a los que quebrantaría. Y esas tropas son la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Ahora, leemos ahora todo completo, Daniel 11, del 30 al 39. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, como vimos que pasó, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el pacto, el santo pacto. Constantino, ¿con quién se entendió? Con los verdaderos cristianos, no, con los apóstatas. Y se levantarán de su parte tropas, y estas tropas es que un conjunto organizado de personas. Y estas tropas, que es la iglesia romana, profanarán el santuario y la fortaleza, ¿no? O sea, profanarán el lugar santuario de Dios, el reino de Dios y al pueblo de Dios, y quitarán el continuo. Por eso tenemos que ver cuándo fue quitado el continuo, y pondrán la abominación desoladora, porque el continuo es la obra sacerdotal de Cristo. Y quitarían a Cristo y sobre y pondrían otra cosa, la abominación desoladora, porque ellos serían sacerdotes de la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, no pudo corromperlos a todos, porque como Dios había anunciado, por 1260 años sostendría su iglesia en el desierto. Y esto ocurrió a comienzos del siglo IV. Pero hasta fines del siglo XIII, Dios sostendría su iglesia, casi 1000 años más. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, porque los cristianos empezarían a hablar, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, porque estas tropas los asesinarían. Ahora, ¿qué pasaría con los apóstatas, y especialmente con el que llegaría a ser rey de la bestia romana, el Papa? Del Dios de sus padres no hará caso, porque será un apóstata, no es un pagano. Este es un apóstata. Ni el amor de las mujeres, se haría célibe, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, o sea, en lugar del Dios de sus padres, al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, al Dios de Constantino. Y eso es claro que sucedió así. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Eso es lo que realmente pasó. Entonces, sintetizando, estas tropas profanarían el santuario y la fortaleza, la ciudad de Dios, la iglesia de Cristo. Quitarían el continuo, quitarían de medio a Cristo y a su obra en el santuario celestial, pondrían la abominación desoladora, pondrían a el ídolo desolador, el nuevo Dios del hombre pecado, la imagen del Dios de las fortalezas, el Dios de Roma, a la que llamarían Dios y Cristo, y perseguirían y asesinarían al pueblo que conoce a su Dios, no porque no adorarían a la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque no adorarían. Esa es la causa. Porque no adorarían a la abominación desoladora, al Dios del Papa, y se esforzarían y actuarían para evitar el engaño, e instruirían a muchos. Por eso serían perseguidos y asesinados. Como leemos en Daniel 8, 9 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo, y por él fue quitado el continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra. ¿Cuál era el lugar santuario de Dios, de Cristo? La iglesia primitiva. Y a causa de la predicación les fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y se perdió el conocimiento de la verdad, y el lugar del santuario de Dios y de Cristo fue echado por tierra, y nadie entró más ahí. Entonces, como dice la profecía, echaría por tierra, derribaría el lugar santuario de Dios y la verdad,
del mismo modo en el que Babilonia echó por tierra a su tipo, al templo y la ciudad de Jerusalén, los lugares asolados que luego fueron reedificados por el remanente del pueblo judío. Y eso dio origen a la misión del pueblo adventista. Ahora, ¿qué más decía la profecía? Daniel 8 y Daniel 7. Cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿no? Cuando la apostasía, eso es lo que dice el original, se hubiera desarrollado, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿A quién destruiría? Al pueblo de Dios. Y en Daniel 7:25 leemos, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, los va a matar, los va a asesinar, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, para echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, destruyó al pueblo de los santos. Como dice la Biblia, quebrantó a los santos del Altísimo, los asesinó y se embriagó de su sangre. ¿Cuál sería la obra de Balaam en todo este proceso? Porque esa es la obra del hombre pecado. En la obra de Balaam sería ayudar al rey enemigo, a Balac, que resultó ser Constantino, a introducir la abominación desoladora en medio del pueblo de Dios, preparando con cosas sacrificadas a los ídolos, como anunció Jesús, la doctrina de Jezabel, creando la doctrina de Jezabel. La comida y la bebida que el rey del norte y la mujer Jezabel debían darle al pueblo de Dios para engañarlo y hacer que adorara a la abominación desoladora, al dios de las fortalezas, al dios de Roma, al dragón, y cometiera fornicación. Porque la doctrina de Jezabel es la forma filosófica de la bandera de Satanás, porque Satanás quería meter su bandera, como Dios le mostró a Elena, en medio de la iglesia cristiana, y lo hizo a través de una doctrina, la doctrina de Jezabel, como leemos en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y eso es lo que buscaba Satanás, que el pueblo de Dios se postrara ante ídolos y Dios lo dejara y fuera presa fácil para él. Entonces vamos a la obra de Constantino. El primer edicto de Constantino fue el edicto de Milán y la inmediata seducción de los apóstatas. Para poder llevar adelante sus Constantino decretó libertad religiosa en todo el Imperio Romano. O sea, aparentemente arrió la bandera que elevaba y buscó el diálogo con los cristianos. Y este es el edicto de Milán, habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma. Hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión. Y además sigue adelante que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tenga. O sea, libertad de conciencia, a fin de que quien quiera que fuese el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Entonces acá sigue lo que hizo Galerio, porque ahora ¿qué dice Constantino? Que todos los dioses protejan al imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare conveniente. Y este es el edicto de Constantino, año 313, que para la persecución de la iglesia cristiana. Y de forma inmediata, Constantino sedujo a los apóstatas, reconstituyó la iglesia de Roma, porque ¿qué pasaba? No había iglesia en Roma, ni en ninguna de las ciudades importantes del Imperio Romano. Y para poder reconstituir esa iglesia y dialogar con ellos, Constantino ofreció su casa como iglesia y reconstituyó a la iglesia de Roma en su casa, en el Palacio Imperial de Letrán,
donde estaba el trono de Satanás, como Jesús lo llama, el trono del sumo pontífice romano, el trono que el Papa pondría en medio de la Iglesia cristiana. Por el sumo pontífice romano era la cabeza de Jezabel. Y en el primer concilio de Letrán, que lideró Constantino, siendo sumo pontífice romano, porque era un concilio ecuménico, estableció un pacto con los apóstatas y nombró a Melquiades como obispo de la nueva iglesia de Roma, porque en todo ese periodo no había iglesia y no había obispo. Entonces ahora leamos lo que justamente está registrado referente a Melquiades. Durante el pontificado de Melquiades, esto lo escribe la Iglesia Católica, ocurrió el triunfo del emperador Constantino I el Grande sobre Magencio en la batalla del puente Milvio, sobre el río Tíber, batalla en la cual Magencio murió ahogado cuando huía del avance de Constantino. Poco tiempo después, en el 313, en Milán, Constantino proclamó el edicto de Milán por el cual garantizaba la paz y libertad de la Iglesia. Constantino además regaló a Melquiades una finca en el Laterano, el Palacio Imperial Lateranense. En realidad no se lo regaló ahí, porque él vivía ahí. Constantino vivía en ese palacio. Simplemente lo ofreció como iglesia ecuménica para que los cristianos se unieran con él en esa iglesia, en esa casa. Constantino además regaló a Melquiades una finca en el Laterano, el Palacio Imperial Lateranense. Este lugar comenzó a ser desde entonces la residencia oficial de los papas. No sería así, recién después, cuando Constantino se muda a Constantinopla, se lo deja. En este mismo lugar Constantino edificaría la primera basílica romana, la Basílica Laterana, vendrá a ser la catedral de los papas, y hoy se conoce como San Juan de Letrán. Y acá hay un grabado del siglo XVIII, donde se ve la plaza. Este es el Palacio Imperial de Letrán, este grandote, gigante. Era donde vivía Constantino y donde se empezó a reunir con los apóstatas. Y al lado creó una iglesia, la basílica, que llaman ahora la Basílica de Letrán. Y en ese tiempo se observa que frente al Palacio de Constantino, ¿qué estaba? El obelisco de Tutmosis III. ¿Y quién era Tutmosis III? Tutmosis III era el faraón que quedó enterrado en medio del Mar Rojo. Y ellos adoraban ¿a quiénes? A los dioses griegos, a los egipcios, a todos los dioses. Por eso tenía el panteón romano. Y por eso Dios llama a la Gran Babilonia, a la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y todavía está, ahora está todavía ese obelisco frente a la iglesia de Letrán. Y acá a la derecha, que se conserva en el Palacio Vaticano, en el Museo Vaticano, está el trono que Constantino usaba como sumo pontífice romano, el trono que después le dio a Silvestre I. Y Silvestre I introdujo en la iglesia de Letrán, cuando se manifestó el hombre de pecado. Entonces, ¿qué pasó? Los apóstatas se unieron a Constantino y en el primer concilio de Letrán fue nombrado el primer obispo de esta nueva iglesia, que resultó ser Melquiades. Pero después, cuando por medio de los cristianos del norte de África, Jesús peleó contra los apóstatas con la espada que sale de su boca, buscando que se arrepintieran, fue notorio que Melquiades, por haber salvado su vida adorando a los ídolos, no podía ser obispo. Entonces los hermanos del norte de África le mostraron por carta a Constantino los requerimientos que establece la palabra de Dios para que un hombre pueda ser anciano u obispo, y le mostraron además que los hombres con los que se estaba reuniendo no cumplían esos requerimientos, porque habían entregado los libros sagrados, se habían postrado ante los ídolos y eran inmundos. O sea, le dijeron, todo lo que estás acordando con ellos no es válido. Y no solo ellos eran inmundos, aunque no se lo dijera a Constantino, también Constantino y su nuevo lugar de reunión donde moraba y estaba el trono de Satanás, como decía Jesús, eran inmundos. O sea, ¿cómo la iglesia cristiana se iba a reunir donde moraba y estaba el trono de Satanás? Pero eso es lo que estaban haciendo los apóstatas. Ahora, pero Dios los protegió hasta que fueron amonestados. Y después de oír esa amonestación,
Ellos decidieron. Ahora, ¿qué decía la profecía? Isaías 35:8. Y allá, hablando del nuevo pacto, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Alguien que está correr el camino angosto, sino que él mismo estará con ellos. O sea, porque Dios mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y en Levítico 5, del 2 al 10, tenemos una clara descripción de lo que es ser inmundo. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, cualquier cosa sucia o sacrificada a los demonios, será inmunda y habrá delinquido. O si tocará inmundicia y no lo echará a ver, si después llegara a saberlo, será culpable. Ahora, ¿pero para qué es esto? Para que tenga oportunidad de ir a Dios y ser limpiado. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, porque tiene que arrepentirse, ir al santuario, confesar aquello en que pecó, y va a ser perdonado. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. O sea, el perdón era seguro. Por eso la amonestación de Jesús era ¿para qué? Para que se arrepintieran. ¿Y cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un obispo? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, pero Constantino los había seducido con la codicia, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ahora, pero para salvar su vida, Melquiades y los otros apóstoles habían entregado la palabra y esta había sido destruida. Y eso lo dice Pablo en Tito 1, del 7 al 9, y en 1 Timoteo 3, del 2 al 7, dice lo mismo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, no un neófito. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descreto y en lazo del diablo. Ahora, ¿Melquiades lo cumplía? No. Y todos lo sabían. ¿Por qué? Porque Roma hacía que públicamente adoraran a sus dioses para salvar la vida. Entonces, para salvar el problema legal y político suscitado su alianza religiosa, ¿no? Porque Constantino era parte de esa alianza. El 14 en enero del 314, Constantino convocó un nuevo concilio en Arles, donde Melquiades murió de forma natural. O sea, cuando Constantino se enteró que lo que decían los cristianos era verdad, Melquiades murió de forma natural, dicen, y en su lugar fue nombrado Silvestre I, quien llegaría a ser el primer papa. Entonces vamos a ver lo que dice Roma sobre este concilio. Concilio de Arles. El primer concilio de Arles condenó formalmente la herejía del donatismo. Entonces, ¿a quién llaman herejes? A los cristianos que le mostraron a Constantino justamente cuál era la verdad bíblica, a los cristianos por los medios de los cuales Jesús peleó contra los apóstatas para llamarlos al arrepentimiento. Y el que escribió fue el obispo de Cartago, Donato. Entonces, dice Roma, comenzó como una solicitud por parte de los donatistas a Constantino el Grande para que revocara la decisión del concilio de 313 de Laterán dirigido por el Papa Melquiades. Este es el primer registro de una petición formal realizada por una facción cristiana al poder secular y concluyó de forma adversa para los donatistas. Dice que acabaron convertidos en enemigos de las autoridades romanas. El concilio de Arles fue el primer concilio convocado por Constantino y fue el precursor del primer concilio de Nicea. Agustín de Hipona lo consideró ecuménico. Ahora, ¿quién es Agustín? Un asesino que llegó a conocer las profundidades de Satanás y a comienzos del siglo V, mandó asesinar a los cristianos del norte de África, a los que él llamaba los donatistas. Como resultado, fíjense de este concilio, ¿qué se definió? Aquellos clérigos que hubieran entregado los libros sagrados, como Melquiades, durante las persecuciones serían depuestos.
porque Constantino no podía mantener eso o sabía que era ilegal dentro del cristianismo, aunque sus actos oficiales seguirán siendo válidos, dijeron. ¿Por qué? Porque querían sostener a toda costa el pacto con Constantino. Entonces el nombramiento de Melquiades no era válido, pero los acuerdos con Constantino sí. Eso dictaminaron los apóstatas. Y de ese modo salvaron y legalizaron el acuerdo ecuménico con Constantino, del que había participado Melquiades, y abrieron la puerta a la corrupción de los sacerdotes romanos. Fíjense cuando hablan de donatismo lo que dice Roma. El donatismo fue rechazado por la Iglesia Católica, o sea, la amonestación al arrepentimiento fue rechazada ¿por quién? Por la Iglesia Católica, reafirmando la doctrina de la objetividad de los sacramentos, o sea, crear una nueva doctrina que no es bíblica. Es decir, la idea que de una vez transmitida la potestad sacerdotal a un hombre mediante el sacramento del orden sagrado, los sacramentos que éste administre son plenamente válidos por intercesión divina, independientemente de la entereza moral del clérigo, independientemente de que sea inmundo. Y esto es una barbaridad, totalmente contraria a la palabra de Dios. Porque si alguien inmundo entraba al santuario, moría. Pero esta es la doctrina que crearon justamente los apóstatas para salvar su acuerdo con Constantino. Y obviamente después de esta última amonestación, Dios los dejó. Ellos se convirtieron en la habitación de demonios y en forma inmediata se empezaron a ver los frutos. Porque Jesús dijo, voy a pelear contra ellos. Como dice que va a amonestar a quién, a su pueblo, siempre lo hace. Como va a amonestar al ángel de la Odisea. Pero cuando alguien escucha la amonestación de Dios y toma una decisión consciente, ya tomó la elección que define el destino de su vida. Entonces vamos a ver lo que pasó, porque enseguida fue definida la ley dominical pasiva, la que es el tipo de la ley dominical que va a ser definida en primer lugar en todos los países del mundo. En el año 321 después de Cristo, los obispos apóstatas que estaban haciendo la obra de Balaam y ya eran habitación de demonios, le aconsejaron a Constantino el establecimiento del domingo, el día del Señor de Constantino, como día de descanso universal u obligatorio en el Imperio Romano. Mediante el edicto que es el tipo de la ley, de la futura ley dominical pasiva, Constantino decretó el descanso dominical obligatorio. Como dice Elena, el conflicto de los siglos, página 56. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. ¿Por qué cristianos? Los apóstatas. Pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así. Ahora, ¿quién aconsejó esto? Los obispos apóstatas, que ya eran habitación de demonios, que no eran guiados por el Espíritu de Dios, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. ¿De qué iglesia? De Jezabel. O sea, acá está el edicto. No fue hasta el 7 de marzo del 321 cuando Constantino I el Grande decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Y este es el texto, en el venerable día del sol. ¿De qué está hablando? Del día del sol. ¿Quién es el señor del domingo? El dios sol. Baal. En el venerable día del sol, en el venerable día de Baal, el dios de Babilonia, que los magistrados y la gente residentes de las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo, la liberalidad de quién, de Baal, se pierda. Este es el edicto de Constantino.
aconsejado por quienes, por los apóstatas de la iglesia primitiva que estaban haciendo la obra de Baal. En forma inmediata, Silvestre I trasladó el descanso semanal del sábado y domingo, el día del sol, el día de Baal, el señor de Constantino, el señor de la Gran Babilonia y de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. De ese modo empezó su intento de cambiar los tiempos y la ley. Fíjense, Silvestre I todavía no era papa. El sumo pontífice romano seguía siendo Constantino. Pero siguiendo a Constantino, enseguida, como muestra la historia, hizo esta obra. Entonces, esto es lo que cuenta Roma, Silvestre I, que fue, según Roma, el papa número 33 de la Iglesia Católica. Pero en realidad fue el primer papa. Fue papa entre el 31 de enero del 314 y el 31 de diciembre del 35. El papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara, o triple corona pontificia. Fue el primero en ceñir la corona de Constantino, porque Constantino le dio esa tiara, la triple corona pontificia, símbolo de su autoridad en el cielo, la tierra y el infierno. Porque fue Constantino el que le dio autoridad para atar y desatar. Pero, cuando después cambiaron la Biblia, los romanos pusieron que fue Jesús. ¿Para qué? Para dar sustento a su afirmación. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor. ¿Quién la hizo? El primer hombre pecado, Silvestre I, para recordar la resurrección. Entonces ellos fueron los que le aconsejaron a Constantino establecer el domingo como día de descanso universal en el Imperio Romano, y ellos cambiaron el descanso del sábado al domingo. ¿Qué hicieron entonces los miembros de la iglesia primitiva? Hicieron lo que Dios nos aconsejó hacer por medio de Elena de White frente a la ley dominical pasiva. Porque este es el tipo de la ley dominical pasiva. ¿Qué hicieron? Obedecieron al emperador y descansaron el domingo, no haciendo ningún trabajo, porque esta ley no estaba en contra de la ley de Dios. Porque ellos podían seguir descansando el sábado. Simplemente hay una ley civil que dice que tal día no se puede trabajar y la respetaron. Y siguieron adorando a Dios y descansando el sábado. Y no hicieron caso a las pretensiones de autoridad Silvestre I y de la nueva Iglesia de Roma. Y por supuesto eso los enfureció, porque pretendían tener autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Y veamos cuáles son los consejos que Dios nos dio, porque esto es importante. Evento de los últimos días, página 141. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque, en base a tergiversaciones, les es quitada su libertad de trabajar en domingo. Fíjense, esta es la ley dominical pasiva, porque quita algo, pero no obliga. Fíjense, no obliga a adorar al Dios del domingo, ni obliga a adorar el domingo, dice que es día de descanso. No montéis en cólera, dice Elena, por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios. ¿Y qué dice ella? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, si lo que establece el rey no es contrario a la ley de Dios, hay que respetarlo. Y la ley dominical pasiva no es contraria a la ley de Dios, simplemente es un feriado donde no se puede trabajar. Pero eso no viola la libertad de conciencia. Por eso tenemos que tener en cuenta que una ley dominical de este tipo no es la ley de la que habla la profecía, habla de otra. Ya vamos a ver cuál es el tipo. Y la próxima cita, que está en los últimos días, 142, dice Elena: abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Y la próxima cita, la última vamos a citar en este estudio por hoy, porque ya se hizo largo, dice lo siguiente: hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que aparece
confrontarás ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar pruebas de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. O sea, tienen que respetar al rey, dice ella. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. No recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán muchos resultados para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden aquel día redactar artículos para los periódicos. Podemos preparar material para evangelizar. Cuando sea posible, que se celebren reuniones religiosas en domingo y que se las haga intensamente interesantes. Cantad verdaderos himnos de reavivamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Entonces, fíjense que es importante esto. Lo delicado no es una ley dominical como esta, pero Satanás la presenta actualmente como si fuera la gran ley. No, ese no es el problema. El problema no es descansar el domingo, en el día del Dios de Roma. El gran problema, como veremos, se presentó cuando Roma estableció la ley que obligaba a adorar al Dios del domingo. Y esa ley sí estaba en contra de la ley de Dios. Y a esa ley los cristianos no la obedecieron. Y por esa causa, por no adorar al Dios de las fortalezas, al nuevo Dios del Papa, disfrazado de cristiano, fueron asesinados. Bueno, eso es lo que veremos en nuestro próximo estudio cuando veamos cuál es el disfraz filosófico de la abominación desoladora.